La universalidad de Alfonso Reyes se traslada por segundo año consecutivo a nuestras plataformas digitales. Acompáñanos a celebrar y conmemorar la vida y obra del regiomontano universal a través del tradicional Festival Alfonsino, un proyecto que vincula diversas manifestaciones artísticas con el diálogo y la literatura. Este 2021, Reyes sigue en casa. Del 13 al 30 de mayo, disfruta de conciertos, conferencias, espectáculos de danza, eventos infantiles y juveniles, obras de teatro y ciclos de charlas. Consulta la programación en cultura.uanl.mx y sigue las transmisiones en nuestras redes sociales. Seguimos en Casa, unidos con cultura. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les vuelvo a saludar en el marco de este Festival Alfonsino 2021 y nuevamente desde la Capilla Alfonsina en Ciudad Universitaria. Atrás de mí, como verán, está el célebre mural de Saskia Juárez, Monterrey de las Montañas, que está precisamente situado en el vestíbulo de dicha capilla. Buenas noches, soy Eduardo Díaz Muñoz, director de la Orquesta Sinfónica de la Universidad Autónoma de Nuevo León, emblemática e histórica orquesta que el año pasado cumplió 60 años de actividad ininterrumpida en el ámbito cultural del país, refrendándose como la orquesta del norte del país más importante y de mayor trascendencia. Me da un enorme gusto volverlos a saludar desde este mágico espacio. De verdad que si ustedes son locales tienen que venir, porque simplemente la vibración que se siente aquí es otra cosa. Pero bueno, hoy, como decía, es el sexto programa de nuestra serie, segunda serie de la temporada 2021, que hemos titulado De todo un poco. En esta ocasión les vamos a presentar 10 obras de solos de todas las épocas, de todos los instrumentos, y vamos a cerrar con un dueto, un único dueto. Ustedes van a ver que, como siempre, por eso el título de Todo un poco, más bien subtítulo de Todo un poco, porque van a escuchar violín, viola, corno, trompeta, arpa, es decir, una variedad bastante extensa, como lo hemos venido haciendo durante toda esta serie. Y una vez más, como siempre, me complace en darle la más cordial bienvenida a Juan Arturo Brennan, quien de nueva cuenta nos estará introduciendo con sus notas, siempre informativas, hasta con buen humor. Siempre nos comparte algún descubrimiento que él mismo hizo y que es muy tonificante para todos nosotros aprender y aprehender de todo lo que nos tiene que compartir. Como en todos los programas desde el 14 de mayo del 2020, este también está dedicado a nuestros ángeles de la guarda, como les hemos ya nombrado, como les hemos llamado, a todos estos héroes y heroínas que han puesto y siguen poniendo su vida en la primera línea para bienestar de todos nosotros. Muchísimas gracias por su valentía y por favor reciban nuestro profundo agradecimiento y sincera admiración por su encomiable trabajo. Muchísimas gracias. Y bueno, sin más, los dejo entonces ahora con las introducciones de Juan Arturo Brennan y que disfruten estas 11 piezas de todos colores y sabores, o como ya dijo Juan Arturo en un programa pasado, el gusto se rompe en géneros, de todo un poco. Como siempre, nos vemos al final del concierto. Que disfruten las introducciones, así como cada una de las piezas. Gracias. Hasta prontito. Hola, ¿qué tal? Soy Juan Arturo Brennan y les doy la bienvenida una vez más a nombre,
propio y a nombre de la Orquesta Sinfónica de la Universidad Autónoma de Nuevo León, todos sus músicos, toda su comunidad y su director general y artístico, el maestro Eduardo Díaz Muñoz. Una vez más, he sido convocado para presentar a ustedes las obras que conforman este programa. Este programa es el sexto de la segunda serie 2021 y de manera análoga a nuestro programa anterior está ligado con la celebración del Festival Alfonsino, que es cosa muy importante en Nuevo León. Vamos a iniciar hoy con la presencia de Johann Sebastian Bach. Les cuento que Johann Sebastian Bach hizo una contribución importantísima al repertorio del violín solo a partir de un grupo de 6 obras que son fundamentales en ese repertorio. Son sus 3 sonatas y 3 partitas compuestas por Bach entre 1703 y 1720 aproximadamente en sus estancias en Weimar primero y en Köthen después. Bach las organizó de manera alternativa. Una sonata, una partita, una sonata, una partita, una sonata, una partita. Y, cosa meramente anecdótica y curiosa, llevan los números 1001 al 1006 en el muy abundante y prolífico catálogo de Johann Sebastian Bach. Como era costumbre en la época, las sonatas están formadas de movimientos abstractos con su indicación de tempo, básicamente, mientras que las partitas incluyen también movimientos de danza, y esto es lo que las distingue de alguna manera. El caso es que estas obras han pasado a formar parte importantísima, y lo siguen siendo, del repertorio de cualquier violinista que se respete. Hay 2 movimientos de entre todas estas sonatas y partitas que son todos bellísimos, que han adquirido una fama particular: la chacona de la segunda partita y el preludio de la tercera partita, que es justamente la obra con la que se inicia el programa. Este preludio existe en muchas versiones, es una de las piezas individuales más famosas de todo el catálogo de Bach, y el propio Bach la recicló, la reutilizó en una versión orquestal brillante y extrovertida como la sinfonía u obertura de su cantata número 29. Les invito a escuchar enseguida el preludio de la partita número 3 para violín solo de Johann Sebastian Bach en interpretación de Eduardo Martí al violín.
Entre 1751 y 1827 vivió el compositor y violinista italiano Bartolomeo Campagnoli. Tenía buena escuela, estudió con un alumno directo del gran compositor Giuseppe Tartini y además estudió con Pietro Nardini, quizá menos notorio, menos notable que Tartini, pero también un muy buen violinista y sobre todo un muy buen profesor. A lo largo de su vida, Bartolomeo Campagnoli trabajó en distintas cortes, fundamentalmente en Baviera y en otros puntos de la geografía germánica, pero también como buen violinista virtuoso se dedicó a viajar, a tocar, a dar conciertos, recitales, etc. Quizás su nombre no sea muy conocido en las salas de concierto, pero el hecho es que las obras de Bartolomeo Campagnoli son muy apreciadas en las escuelas y suelen ser utilizadas con mucha frecuencia como material académico, como material de aprendizaje. Y a pesar de haber sido violinista, Bartolomeo Campagnoli también contribuyó de manera importante al repertorio de este tipo, al repertorio académico de la viola. Prueba de ello es la música que les voy a ofrecer a continuación. Se trata del capricho número 26B, conocido como Adagio sobre la cuerda de sol, y el capricho número 24 de sus 41 caprichos para viola sola. El autor, Bartolomeo Campagnoli, el intérprete, Caleb Aedo, en la viola.
El siguiente compositor representado aquí es Giovanni Bottesini, y el instrumento, evidentemente, el contrabajo, porque Giovanni Bottesini fue el contrabajista virtuoso de su tiempo. ¿Qué tiempo? Nació en 1821, murió en 1889. La anécdota de por qué el contrabajo es muy conocida. Cuando su padre quiso meter al joven Giovanni al conservatorio, que ya para entonces estudiaba el violín, solamente había dos vacantes en el conservatorio, fagot o contrabajo. Y puesto que ya tocaba el violín, pues el padre decidió, pues metámoslo a estudiar contrabajo, que también es de cuerdas, y el resto es historia. Insisto, Giovanni Bottesini se convirtió en el gran contrabajista virtuoso de su tiempo. No solo eso, tocaba en un muy famoso, legendario contrabajo de solamente 3 cuerdas, cosa que sin duda da origen a un montón de investigaciones, especulaciones sobre organología, sobre técnica, sobre la escritura para el instrumento. El caso es que Giovanni Bottesini, como contrabajista virtuoso, pues realizó un montón de giras de conciertos, tocando aquí, allá, acullá y más allá. Y una de esas giras lo trajo a México. Y la noche patriótica del 15 de septiembre de 1854, el gran contrabajista y director hasta cierto punto Giovanni Bottesini dirigió el estreno del himno nacional mexicano recientemente concedido. Es un dato histórico realmente interesante. El caso es que las composiciones de Giovanni Bottesini son el pan y mantequilla de cualquier contrabajista de su tiempo y del nuestro también. Vamos a escuchar enseguida una reverie, que traduciríamos en castellano como Ensueño, de Giovanni Bottesini, en interpretación de Hernán González en el contrabajo.
A Georges Barboteur le recordamos sobre todo como cornista, más que como compositor. Cualquiera que esté interesado en la historia del corno, sobre todo moderno, habrá escuchado su nombre, por lo menos, sino su música, porque es menos conocido como compositor. Georges Barboteur nació en Argelia, estudió allá, tocó en alguna orquesta, en algunos ensambles allá y después, por supuesto, se mudó a Francia. Fue estudiante, brillante por cierto, del Conservatorio de París y tocó en al menos 3 orquestas francesas de altísimo prestigio. La Orquesta Sinfónica de Radio Francia, la Orquesta de París y la muy famosa y legendaria Orquesta de los Conciertos Lamoureux. A lo largo de 20 años, Georges Barboteur fue maestro, además, en el Conservatorio de París. En cuanto a sus labores como compositor, hay que decir que Georges Barboteur escribió, por un lado, distintos manuales para el estudio del corno y por el otro lado, más de 40 piezas con el corno como protagonista, a veces solo y a veces en distintas combinaciones, sobre todo camerísticas. Huelga decir que la música de Georges Barboteur, además de que se toca por el placer de tocarla y escucharla, es utilizada de manera consistente en asuntos de aprendizaje, asuntos académicos, en lo que se refiere al estudio del corno. Vamos a escuchar enseguida 5 piezas poéticas para corno solo de Georges Barboteur en la interpretación de Carlos Stevens.
Francesco Maria Veracini, compositor y violinista evidentemente italiano, floreció de manera particular en la primera mitad del siglo XVIII. Nació en 1690 y murió en 1768. Como buen violinista virtuoso, o para decirlo de manera más general, como cualquier instrumentista virtuoso de su época, de la época siguiente o de la nuestra, se dedicó a viajar haciendo algunas otras cosas, pero sobre todo tocando su violín para públicos numerosos y entusiastas con su manera de tocar. Sí, además de tocar el repertorio de su tiempo, compuso música para tocar él mismo. A Veracini le ocurrió algo curioso y hasta cierto punto dramático. Hacia el final de su carrera, o más bien cuando su carrera todavía estaba en un auge bastante importante, apareció en escena un compatriota suyo y además un colega suyo, que además de italiano era violinista y era compositor, y se llamaba Francesco Geminiani. Para no hacer el cuento muy largo, resulta que Geminiani era mejor violinista y mejor compositor que Veracini. Entonces la fama de Geminiani eclipsó la fama de Veracini. Esto no le impidió, sin embargo, a Veracini dejar una huella importante, sobre todo en el ámbito, en el mundo del violín y de los violinistas. Además de mucha música para violín, Francesco Maria Veracini escribió algunas óperas, como tantos de sus contemporáneos, sobre textos, libretos del famoso Pietro Metastasio. Vamos a escuchar enseguida una giga de Francesco Maria Veracini en interpretación de Mitzi Mabel Martínez Aguilar en el violín.
Polaco de origen, pero oficialmente calificado como angloamericano, Félix Borowski fue un compositor que vivió de 1872 a 1956 y estuvo asociado de manera particular con la ciudad de Chicago y su entorno musical. A Borowski, el compositor, se le recuerda también como un importante maestro, y hay algo en esta parte de su carrera que nos importa a nosotros de manera particular. Félix Borowski fue maestro de Silvestre Revueltas, allá en la ciudad de Chicago. Entre otras cosas, Borowski fue director del Colegio Musical de Chicago, el Chicago College of Music, y además fue el redactor de las notas de programa de la Orquesta Sinfónica de Chicago, que es una de las grandes orquestas, no solo de los Estados Unidos, sino del mundo, durante 48 años. Una de las piezas breves más famosas del catálogo de Borowski es una que lleva por título Adoración, que existe independientemente como una pieza para violín y piano, o también como una pieza que se puede tocar en el violín solo. Hay un dato histórico, quizá interesante para los coleccionistas, ¿sí? Y que es que existe una grabación de esta Adoración de Félix Borowski que data del año de 1914 y que está en circulación en los medios de los audiófilos. Vamos a escuchar enseguida Adoración de Félix Borowski en interpretación al violín de Mitzi Mabel Martínez Aguilar.
La música del siguiente breve bloque que les voy a presentar proviene del trabajo de dos individuos a los que se recuerda básicamente como grandes pedagogos, como grandes profesores. ¿De qué? De la trompeta, de ese noble y brillante instrumento que es la trompeta. Sus nombres, respectivamente, Reginaldo Caffarelli y Sigmund Hering. De Reginaldo Caffarelli se dice que el 100% de los trompetistas del mundo estudian su música. Dícese que no se puede progresar adecuadamente en el estudio de la trompeta si no se estudia a Caffarelli. Y de Sigmund Hering se dice algo que es estadísticamente más comprobable, que es un dato más duro. Se dice que es el pedagogo de trompeta más publicado en toda la historia de la pedagogía de la trompeta. Además, en particular, Sigmund Hering sí fue un intérprete notable. Si bien no hizo una carrera brillante como solista, tocó de 1925 a 1964 en la sección de trompetas de esa gran orquesta que es la Orquesta de Filadelfia. Vamos a entrar entonces al fascinante mundo del sonido de la trompeta a través de este par de obras de concepción académica, pero que también tienen música para nuestros oídos y nuestro placer. En primer lugar, el número 7 de los 100 estudios melódicos para trompeta en transposición de Reginaldo Caffarelli, y en segundo lugar, el primero de los 32 estudios de Sigmund Hering. Aquí está Adrian Griffin en la trompeta. Ahora les cuento que en largos trechos del siglo XVIII y todavía quizá en los primeros años del siglo XIX, se puso de moda allá en Europa fingirse italiano. Esto básicamente por el predominio de la música italiana en aquel entonces y porque vestía mucho fingirse italiano. Muchos músicos de la época se cambiaron su nombre original por uno más italianizado o italianizante para hacerse más famosos y más visibles. Tal es el caso de un compositor bohemio que nació en Litoměřice con el muy buen nombre de Franz Anton Rösler, pero él quería ser italiano y se convirtió
por voluntad propia en Francesco Antonio Rossetti. Fue contemporáneo de Mozart y Haydn, fue autor de alrededor de 400 obras, entre las cuales destacan un buen número de sinfonías y un buen número de conciertos. Compuso, por cierto, un buen número de conciertos para corno, de los que se dice que son o que fueron modelos para los conciertos para corno de Wolfgang Amadeus Mozart. La conexión mozartiana no se detiene ahí, porque este Francesco Antonio Rossetti compuso un requiem que fue interpretado en diciembre de 1791, muy poco tiempo después de la muerte de Mozart, precisamente a la memoria de Wolfgang Amadeus Mozart. Vamos a escuchar enseguida de este Francesco Antonio Rossetti, que originalmente era Franz Anton Rösler, su quinta sonata para arpa en 3 movimientos. La interpreta Ariadna Bucio.
Habíamos iniciado este programa con música de Johann Sebastian Bach y ahora volvemos a acercarnos a la obra de este gran compositor a partir de una de las piezas que forman parte de una obra cumbre, no solamente de su catálogo, sino de toda la música. Me refiero a El clave bien temperado. El clave bien temperado, una obra monumental que Bach concibió y realizó entre 1722 y 1742. El clave bien temperado es básicamente una serie de 48 preludios y fugas escritos en todas y cada una de las tonalidades mayores y menores del sistema armónico usual de la época. Este clave bien temperado puede decirse que es música ideal. ¿Por qué? Porque tiene todas las exigencias técnicas para el intérprete. Tiene todo el rigor estructural y formal de la combinación del preludio con la forma contrapuntística más importante, que es la fuga. Y lo más importante de todo es que contiene música maravillosa para escuchar y disfrutar, que es lo que nos importa a nosotros, los melómanos. Así que es música ideal. Sí, el clave bien temperado es una de las obras cumbre de toda la cultura occidental y hoy la tenemos en la mente, en la memoria, en la cabeza, en el corazón, a través de numerosas encarnaciones, desde las legendarias grabaciones que realizó la clavecinista Wanda Landowska hasta las versiones de algunos de los preludios y fugas realizadas en el sintetizador electrónico Moog por Walter Carlos allá en la lejana década de los 60s y 70s del siglo pasado, pasando por ejemplo por algunas integrales maravillosas de todo el ciclo grabadas en piano. Por ejemplo, una que les recomendaría mucho, que es la de la pianista Angela Hewitt. Vamos a ponernos en contacto pues con un fragmento de esta obra monumental que es El clave bien temperado, escuchando Preludio y Fuga número 17 del libro segundo de El clave bien temperado de Johann Sebastian Bach. Interpreta enseguida el oboísta Bernard Dufresne. Sí, es oboísta, pero también toca el piano y lo toca muy bien.
Sí, a Sergei Rachmaninoff hay que recordarlo como el enorme pianista virtuoso que fue y como un compositor particularmente importante. ¿Sí? Aquí hay un pequeño espejismo. Todo el mundo quiere escuchar su segundo concierto para piano, todo el mundo quiere escuchar su rapsodia sobre un tema de Paganini y todo el mundo más o menos ignora el resto de su producción, cosa lamentable porque Rachmaninoff fue un gran compositor en muchas otras áreas de la creación. ¿Sí? No me voy a referir aquí a su espléndida música sinfónica ni a su numerosa producción para piano solo porque me tardaría mucho tiempo. Solamente se las recomiendo. ¿En qué me concentro? En la música vocal, que es lo que nos interesa hoy. Rachmaninoff tiene en su muy notable catálogo de música vocal, entre otras cosas, 3 óperas: Aleco, El Caballero Avaro y Francesca da Rimini, mismas que les recomiendo porque son muy buenas óperas. Casi nunca se ponen en escena, casi nunca se graban, pero son realmente muy buenas. Y además, Rachmaninoff compuso un número notable de ciclos de canciones. Quisiera hablarles del Opus 34, que es un ciclo de 14 canciones que Rachmaninoff concibió de manera general en 1912, aunque hay algunas fechas de cada canciones que son diversas, pero 1912, digamos. La última canción del ciclo, la número 14, se ha hecho particularmente famosa. Es la notable Vocalise, ¿sí? Que está Opus 34, número 14, que es esta canción bellísima que se canta sin texto, que solamente, como su nombre lo indica, se vocaliza. Una vocal que convierte a la voz en un instrumento musical porque no hay texto. Insisto, se ha hecho justamente famosa esta Vocalise, que por cierto, Rachmaninoff dedicó a una persona en particular. La compuso y la dedicó a la soprano Antonina Nezhdanova. Hoy en día, la Vocalise se puede escuchar en numerosas interpretaciones y grabaciones de su versión original y en 1001 versiones para cualquier cantidad y variedad de instrumentos. Prueba de ello, lo que sigue. Esta es la Vocalise, Opus 34, número 14, de Sergei Rachmaninoff, en versión de violín, interpretada por Jared Aedo.
El nombre del compositor con el que cerramos el programa de solos de este día es elocuente por sí mismo. Se llamaba Arno Babajanyan. Si no sonara suficientemente armenio, les diré que Arno Babajanyan nació en Ereván, la capital de Armenia. Así que el cuadro está completo. Vivió de 1921 a 1983 y Arno Babajanyan es considerado como uno de los músicos armenios nativos más importantes del siglo XX. Estudió en el Conservatorio de Ereván, después se fue a estudiar en el Conservatorio de Moscú y llegó a ser un pianista bastante competente y escribió música en numerosos géneros. La pieza que les voy a ofrecer hoy del catálogo de Arno Babajanyan es una muestra interesante de cómo supo combinar en una parte, digamos, especial de su producción las sombras de la música popular tradicional armenia con algunas pinceladas de lenguajes y técnicas más modernas. Porque sí, en el trayecto profesional de su actividad compositiva, Arno Babajanyan empezó siendo muy fiel a estas tradiciones populares y folclóricas de Armenia y después comenzó a modernizar su lenguaje, tomando como guía, por ejemplo, la música de Prokofiev, la música de Bartók, incluso la música de Schoenberg. La pieza de Arno Babajanyan que les propongo enseguida para concluir el programa es, casualmente, como la de Rachmaninoff que escuchamos, una vocaliz. Esta tiene un dato singular en su creación, es música de cine. Babajanyan concibió esta vocaliz originalmente para voz y piano como parte de su partitura para la película titulada El vuelo comienza desde la tierra. Así que es música de cine, música vocal sin texto. Y ya que el compositor es Arno Babajanyan, armenio, qué mejor que le interprete un músico armenio. Aquí está el violinista Emil Tadevosyan interpretando esta vocaliz de Arno Babajanyan con el acompañamiento al piano de Jonathan Pacheco.
Y bien, es así como concluye este sexto programa de la segunda serie 2021 de estos conciertos virtuales, conciertos a distancia de la Orquesta Sinfónica de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Recapitulando, el título genérico del programa de hoy, Solos. Fueron solos a cargo de los instrumentistas de la Orquesta Sinfónica de la Universidad Autónoma de Nuevo León, y además recordarles que este programa, como el de la semana anterior, forma parte de las actividades con las que se lleva a cabo el Festival Alfonsino de este año. Última consideración, en el programa de hoy hemos tenido la ventaja de estar en contacto con distintos y muy variados timbres instrumentales. Hoy escuchamos piano, violín, viola, contrabajo, corno, trompeta y arpa. Es decir, no están todos los que son, pero sí son todos los que están, ¿sí? Faltan algunos instrumentos que habremos de escuchar y hemos escuchado en otros programas de la serie, pero fundamentalmente tuvimos una enorme variedad. Y como ya lo he dicho varias veces a lo largo de esta serie, en la variedad está el gusto. Gracias por mirar y escuchar. Espero que nos encontremos muy pronto en otro programa de esta serie. Hasta entonces. Después de este hermoso y lírico dueto de música 100% armenia, y que además fue el único dueto que presentamos esta noche, solo me queda volverles a agradecer, como siempre, el favor de su atención y que nos hayan permitido entrar a la intimidad de sus hogares para poder compartir de la mejor manera que nos es posible una fracción de lo mejor de nosotros mismos, con mucho amor, pasión y entrega. Muchísimas gracias. Recuerden que la invitación continúa abierta para que todos los jueves en punto de las 8 de la noche nos acompañen en la secuencia de nuestra actual serie de Todo un poco, la segunda serie de la temporada 2021 de su Orquesta Sinfónica de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Gracias una vez más también a Juan Arturo Brennan por su espléndida colaboración y a todos y cada uno de mis colegas de la orquesta por su entrega y profesionalismo, como ustedes lo acaban de disfrutar. Recuerden que hay que seguir cuidándonos. Esto sigue siendo crítico, no porque estén las vacunas por ahí, nos garantizan inmunidad. Simplemente es cuidarnos un poco más. No estoy exagerando, de verdad. Sigan usando cubrebocas y siguiendo todos los protocolos sanitarios. Y entonces nos vemos dentro de 8 días a las 8 de la noche en lo que será el tercer programa dedicado al Festival Alfonsino 2021 de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Muchas gracias nuevamente y hasta dentro de 8 días. Buenas noches.